Bueno, vamos a ver este ejercicio de extremos condicionados aplicado a las ciencias económicas, ¿sí? Acá nos dicen, en este ejercicio, dadas la función de utilidad, que depende de la cantidad 1 y 2, que es 3 por Q1 a la sexta por Q2 a la cuarta, y también tenemos la función ingreso total en función de Q1 y Q2, que es 6 por Q1 más 2 por cantidad 2. Nos piden hallar la cantidad, perdón, la utilidad máxima si el ingreso total es igual a 100. ¿Sí? Y después hay una consigna B que dice calcular el ingreso total óptimo si la utilidad es este número que sería un 3.480.000. ¿Sí? Bueno, acá nos dan las respuestas ya, cuánto es la cantidad 1 y 2 en cada caso y cuánto es la utilidad máxima y el ingreso total óptimo o mínimo en este caso. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que es un ejercicio típico de materias como análisis matemático 2 para ciencias económicas o tal vez también microeconomía para las distintas carreras de económicas. Bueno, lo que vamos a hacer es primeramente anotar los datos acá y esto lo vamos a resolver por el método de los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Anotamos que tenemos esta función de utilidad y tenemos acá una condición que cumplir, es decir, la otra función de ingreso, ¿sí? Con estas dos mismas variables, Q1 y Q2, tiene que dar igual a 100. Entonces 6 por Q1 más 2 por Q2 tiene que dar igual a 100. Esto lo vamos a igualar a 0, ¿sí? Vamos a pasar todo para un solo lado de la igualdad. Y lo que planteamos acá es el lagrangiano. La función lagrangiana siempre es igual a la función que nosotros queremos optimizar menos lambda, ¿sí? Un parámetro lambda ponemos acá, multiplicado por esa condición que tenemos que cumplir, ¿sí? Lagrangiano siempre es función optimizar menos lambda por la condición a cumplir. Bien. Entonces, el paso siguiente es que a la función lagrangiana, este lagrangiano, vamos a derivarlo, ¿sí? Vamos a utilizar las derivadas parciales con respecto a Q1, a Q2 y también a lambda, ¿sí? Vamos a hacer derivadas parciales, vamos a hacer los tres casos, derivar el lagrangiano con respecto a Q1, derivar el lagrangiano con respecto a Q2 y derivar el lagrangiano con respecto a Q3. ¿Sí? Estos tres casos, ¿sí? Los debemos igualar a 0. ¿Sí? Esta es la misma metodología que utilizamos cuando hallamos los máximos y mínimos en una función de una sola variable. Es decir, derivamos y a la derivada la igualamos a 0, ya que es en ese punto en donde la pendiente se hace 0 y podemos estar ante un mínimo o máximo, en este caso un extremo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer con el lagrangiano. Entonces buscamos acá las tres derivadas, ¿sí? En el primer caso, la derivada con respecto a Q1 es tomar acá Q1 como variable, como si fuera la X, y todo lo demás son constantes. Entonces, en este primer caso, vamos a escribirlo acá, vamos a analizarlo. En toda esta función, lo que tenemos es que Q1 es la X. Tenemos una X por acá y una X por acá. Y todo lo demás sería una constante. Entonces, toda esta constante, ¿sí? Multiplicado por un X a la sexta, ¿sí? Hace que nos quede la constante multiplicado por 6X a la quinta. ¿Sí? De ahí viene que la primera parte me quedó, bajé el 6 multiplicando al 3, me quedó un 18, 3 por 6, 18, Q1 a la quinta por Q2 a la cuarta. Eso se deja así. ¿Sí? Bien. Entonces nos queda escrito de otra manera, 3 por Q2 a la cuarta por, acá sería 6 Q1
a la quinta. ¿Sí? Toda la constante por la derivada de la función. Por otra parte, acá lo que tenemos es, esto es constante, esto es una constante y todo esto es constante. Las derivadas de estas dos constantes van a dar 0. ¿Sí? Y acá lo que tenemos es producto de unas constantes por estas funciones. ¿Sí? Por esta función. O sea, estamos acá derivando un 6 por lambda, que va a quedar así, constante por la derivada de la función. Cuando derivamos una x, su derivada es un 1. Por eso nos quedaría entonces esto como derivada. Bueno, esto mismo es lo que está escrito en este caso. 18 por q1 a la quinta por q2 a la cuarta menos lambda por 6. Lo mismo hacemos con el caso de derivar con respecto a q2. Es decir, tomamos a q2 como la variable, como la x, y todo lo demás son constantes. Entonces, toda la primera parte es una constante que da igual, ¿sí? Que sigue apareciendo acá, y hacemos la derivada de q2 a la cuarta va a ser 4 por q2 al cubo. Y al igual que en el caso anterior, todo esto es constante, la derivada de estas dos partes va a ser 0 y simplemente nos va a quedar constante lambda y constante 2 multiplicando a la derivada de q2 que va a ser un 1. Y eso no lo ponemos. Entonces por eso nos quedó lambda y 2. Y finalmente hay que derivar también con respecto a lambda, como si fuera otra variable. Entonces, si lambda es la variable, todo esto es una constante que está sumando. Constante que suma o que resta, se deriva y da 0. ¿Sí? Y acá todo esto es una constante y constante por lambda nos queda, la derivada de lambda es 1, ¿sí? Y nos queda simplemente la constante. Entonces, todo esto se volvió 0, nos queda esto transformado en un 1 y simplemente nos va a quedar esto por 1 y nos queda entonces esto en este caso. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a el paso siguiente, que es agarrar a estas tres derivadas parciales e igualarlas a 0. ¿Sí? Al igualar a 0 nos va a quedar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Donde nosotros tenemos que despejar tres incógnitas. Nuestras incógnitas son Q1, Q2 y lambda. ¿Sí? Como vemos, esto es un sistema de ecuaciones que no son ecuaciones lineales, ¿sí? Ya que tenemos, por ejemplo, a Q1 y a Q2 elevado a la quinta, a la cuarta, a la sexta y al cubo. En la tercera ecuación sí están elevadas a 1, pero entonces esto no es tan sencillo. Al no ser un sistema de ecuaciones lineales, no podemos utilizar los métodos del álgebra lineal. Es decir, no podemos usar el método de la matriz inversa, no podemos utilizar la regla de Kramer o el método de los determinantes, no podemos utilizar la eliminación gaussiana ni tampoco Gauss-Jordan, ¿sí? Lo que tenemos que hacer son unas sustituciones, ¿sí? Vamos a usar un método de sustitución que también se basa en una parte de igualación, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, como en la última no aparece lambda, vamos a despejar lambda tanto de la primera ecuación como de la segunda y vamos a hacer una igualación, ¿sí? Es decir, yo tomo las primeras dos ecuaciones y voy a despejar lambda en ambas, ¿sí? Donde acá ya tengo igualado a 0, paso todo el otro lado, ¿sí? Hasta que me quede lambda solo en ambas. Acá está la versión simplificada, es decir, todo esto que está acá es igual a lambda. Y acá también. Todo esto que está acá es lambda también, pero despejado una de la primera ecuación y otra de la otra, ¿sí? Ahí tenemos cada uno de los pasos, ¿sí? Es decir, como tengo todo esto igualado a 0, dejo primero el menos lambda por 6 igualado a todo esto pasado para el otro lado restando, y luego
el menos 6 que acompaña a lambda pasa dividiendo. Lo mismo acá. Pasamos primero todo esto para el otro lado restando y luego el menos 2 que multiplica lambda pasó dividiendo. Bueno, luego se hacen acá algunas simplificaciones. ¿Sí? Por ejemplo, acá tomamos el menos 18 sobre menos 6, por eso nos queda un 3. Y acá nos queda, por ejemplo, menos 3 por 4 es menos 12 y todo dividido menos 2 hace que nos quede menos 12 sobre menos 2, 6 simplemente. Bueno, y este lambda son lo mismo por definición. Lambda despejado de uno o de otra ecuación tiene que ser lo mismo. Entonces, pasamos a este paso donde igualamos los dos lambda. El despejado de la primera ecuación con el despejado de la segunda. Esto no nos va a llevar a despejar Q1 o Q2 simplemente, sino dejar una expresión más simple para Q1 o para Q2, una en función de la otra. Acá pasamos todas las Q1 de un lado y todas las Q2 del otro. ¿Sí? Yo lo que hice acá fue pasar este Q2 al cubo dividiendo y este 3Q1 a la quinta dividiendo para acá. Acá se hace una simplificación, ¿sí? Hay 4 arriba, 3 abajo, nos va a quedar 1 arriba. Por eso acá nos queda Q2. Y acá 6 dividido 3 nos da este 2. Y Q1 a la sexta sobre Q1 a la quinta, el 6 con el 5 se cancelan y nos queda 1 arriba. Es una simplificación basada en que tengo Q1 por Q1 por Q1, por ejemplo, si tuviera un Q1 al cubo, sobre un Q1 al cuadrado, tendríamos esto. Entonces se simplifican los dos que multiplican arriba con uno de los que multiplica abajo, ¿sí? Y otro también, y ahí nos quedaría, por ejemplo, un solo Q1. ¿Sí? Este tipo de simplificación es la que hacemos al tachar un número de arriba con el de abajo y poner la resta entre los dos. ¿Sí? Entonces, la versión final es que Q2 es igual a 2 veces Q1. Bien. Esta versión tan simplificada de la relación entre Q1 y Q2 nos va a servir ya que en la tercera igualdad que teníamos, la tercera ecuación de nuestros sistemas de ecuaciones, acá no figura lambda. Así que podemos poner a Q1 en función de Q2 o podemos poner a Q2 en función de Q1. Con lo cual acá nos quedaría una ecuación en función de una única variable. ¿Sí? Podemos poner todo en función de Q1 o todo en función de Q2. En este caso, tenemos acá esa tercera ecuación y lo que hice fue reemplazar a Q2 con esto que era el 2 por Q1. Acá tenemos, donde estaba Q2, yo puse 2 por Q1, que es su equivalente. Entonces me quedó 6Q1 más 4 por Q1 menos 100, todo igualado a 0. 6Q1 más 4 por Q1, 10Q1 menos 100 igual a 0. O sea que Q1 es igual a 100 dividido 10. Pasamos el 100 sumando, el 10 dividiendo. Y eso hace que nos quede entonces que Q1 vale 10. Entonces eso lo reemplazamos en la igualdad que teníamos anteriormente, que Q2 vale el doble de Q1. Entonces Q2 vale 2 por 10, 20. Y ahí tenemos estos dos valores que serían los que generan el extremo, ¿sí? Los que van a generar la utilidad máxima. Bueno, acá vamos a calcular también lambda, ¿sí? Vamos a hacer este control. Lambda despejado de la primera ecuación y de la segunda, al ser reemplazados con los mismos Q1 y Q2, ¿sí? En este caso 10 y 20, esto nos tiene que dar el mismo resultado. En este caso nos quedan unos 48.000 millones en ambas fórmulas, en ambas cuentas, ¿sí? El cálculo final nos da este resultado, que también en notación científica es lo mismo que decir 4,8 por 10 elevado a la 10 o 48 por 10 a la novena. ¿Sí?
Esto es lambda. Y finalmente vamos a la función objetivo que teníamos, la función de utilidad, que era 3 por Q1 a la sexta por Q2 a la cuarta. Y reemplazamos Q1 y Q2 con las cantidades óptimas 10 y 20. Y al hacer esta cuenta, este cálculo nos da un resultado de 480.000 millones. ¿Sí? Esa es la utilidad óptima. Dicho de otra manera, en notación científica podemos decir 4,8 por 10 elevado a la 11 o 48 por 10 a la 10. Cualquiera de las dos es válida. ¿Sí? Y ahí llegamos al mismo resultado que ya nos decía la solución. Q1 vale 10, Q2 vale 20 y la utilidad máxima alcanzada es 4,8 por 10 a la 11. ¿Sí? Repasemos acá todos los pasos que hicimos, agarramos los datos, escribimos la ecuación de la restricción, ¿sí? Todo lo igualamos a cero para que esto sea lo que vamos a multiplicar por lambda en el método este de los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Donde el lagrangiano es una función siempre formada por la función objetivo menos lambda por esa restricción, escrita de esta manera, igualada a cero la restricción. Lo metemos acá. Calculamos las derivadas parciales con respecto a todas las variables de la función objetivo y también con lambda. Luego igualamos esas tres derivadas parciales a cero, ¿sí? Para buscar eh, en qué lugar se cumple que estamos ante una pendiente cero, puede ser un máximo o un mínimo, estamos en un extremo, ¿sí? Al resolver este sistema de ecuaciones, si fuera un sistema de ecuaciones lineales, podríamos usar los métodos algebraicos. En este caso, como no lo es, hicimos unos despejes, ¿sí? Despejamos lambda de una y otra ecuación. Luego hicimos una igualación de los dos lambda para dejar expresado a una variable de cantidad en función de la otra, de la manera más simplificada, para poder ir siempre a la tercera ecuación. Vamos a ir acá, donde no aparece lambda, por supuesto, en la tercera o en la cuarta o en la cantidad que sea, dependiendo de cuántas variables tiene la función objetivo, en la que hacemos la derivada del lagrangiano con respecto a lambda, no aparece lambda. Entonces ahí vamos a poder reemplazar con una variable en función de la otra y crear una ecuación, en este caso, de una sola incógnita. Despejamos Q1. Una vez que tenemos eso, pudimos despejar Q2 en la fórmula anterior. Y una vez que tenemos Q1 y Q2, podemos despejar lambda, ¿sí? Y también despejar entonces el valor óptimo de la función objetivo, que en este caso era la utilidad, ¿sí? Con estas cantidades se logra esa mayor utilidad.